Bueno, ¿qué les parece? Vamos a comenzar. Abran su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan, seguimos en el capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2, primera de Juan 2. En esta ocasión solamente vamos a abarcar muy poco realmente. Me hubiera gustado abarcar un poquito más, pero vale la pena que nos detengamos en esta parte. Primera de Juan 2, del 12 al 17. Nada más vamos a ver, creo que son 6 versículos. Nada más esos. Entonces vamos a leerlos. ¿Va? ¿Ya los tienen? Vamos a leerlos. Bueno, yo lo leo, ustedes siguen con su vista. Dice el apóstol Juan, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Fíjate lo que dice el 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, fíjate lo que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Oramos? Señor, gracias por esta porción que acabamos de leer. Hoy queremos meditar en ella. Háblanos, Señor. Queremos considerar tu palabra, como dice el apóstol Pedro, como esa antorcha que brilla en lugar oscuro. Señor Jesús, tenemos la palabra profética más segura, que es tu palabra. Hoy te pido que nos hables, que tengas a bien, Señor Jesús, que podamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Gracias porque vamos a poner atención, Señor. Háblanos en esta mañana. En tu nombre, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a continuar exactamente donde se quedó el hermano David la semana pasada. Vamos a seguir indagando, vamos a seguir escarbando en las profundidades de la primera carta de Juan. Pero en esta ocasión esta enseñanza la vamos a dividir en 2 secciones. Así es como viene dividido, 2 secciones. La primera sección la vamos a ver en el verso 12 al verso 14, en la cual el apóstol Juan escribe y da por hecho que los receptores de la carta tienen comunión con Dios. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y no solamente eso, que gozan de los beneficios de dicha comunión, y a su vez nosotros vamos a poder comparar nuestra comunión con Dios con solo ver si nosotros tenemos el mismo resultado y gozamos de los mismos beneficios que gozó la gente que escuchó la carta de primera de Juan. Vamos a empezar a estudiar, pero lo vamos a hacer en la versión Nueva Traducción Viviente. Va a aparecer en la pantalla. Fíjense cómo dice. Si tú gustas leerlo ahí donde lo tienes, pero en la pantalla va a aparecer la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 2:12. Dice así. Fíjate, dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Fíjate, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Fíjate, no sé si lo notas. Vamos a leerlo otra vez. Dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Dice: porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Ahora fíjate, Juan está dando por hecho que el receptor de la carta, o sea, el oyente, es un hijo de Dios, nacido de Dios, nacido de nuevo. Y no solamente proviene de Dios, sino que también ha podido disfrutar de los beneficios salvíficos del sacrificio de Jesús en la cruz. Y por lo consiguiente, sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. ¿Lo ves? Ahora fíjate, hasta aquí pudiéramos decir tú y yo, que tenemos muchos años en el Evangelio, que si somos hijos de Dios, obviamente gozamos de este beneficio. Si somos hijos de Dios, entonces automáticamente nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Ok, entonces,
surge una pregunta. ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿De verdad estamos gozando de dicha comunión que nos convierte en hijos de Dios y a su vez nos hace participantes y beneficiarios de la obra de la cruz? Ahora, fíjate lo que dice el mismo apóstol Juan. No lo busques, te lo sabes. Va a aparecer también en la pantalla. Juan 1:12, pero te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjate lo que dijo Juan. Bueno, lo dijo Jesús, pero no, sí lo está escribiendo Juan. Pero fíjate lo que dice. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La Reina Valera dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya lo viste? Ahora, fíjate, no sé si lo estás escuchando o entendiendo. Un hijo de Dios tuvo que haber primero recibido a Jesús. Tuvo que haber creído en el nombre de Jesús. Y esto trae como resultado una comunión entre el hombre y Dios, hecha posible por la sangre de Jesús, que limpia a todo aquel que, número 1, recibe a Cristo, y número 2, cree en el nombre de Jesús. Ahora, en una frase, vamos a simplificarlo. Un verdadero hijo de Dios nace, no se hace. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo estoy seguro que soy hijo de Dios? Y a su vez, que mis pecados han sido perdonados por medio de Jesús. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes? ¿Cuál es una evidencia de que eres hijo de Dios? Fíjate, vamos a leer rápidamente Romanos 8:14 al 17. Romanos 8, del 14 al 17. Yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual para que lo podamos entender. Romanos 8, del 14 al 17. Fíjate lo que dice. Dice así, dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo voy a volver a leer, fíjate, dice Romanos 8:14, está apareciendo en la pantalla. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Ok, entonces, ¿cómo te das cuenta que eres hijo de Dios? Porque vives en obediencia al Espíritu de Dios. ¿Ya viste? Número 1. Vamos a leer el verso 15, igual en la traducción en lenguaje actual. Dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios como papá. Otra evidencia de que tú eres hijo de Dios y que tus pecados han sido perdonados es que podemos llamar a Dios Padre. ¿Lo ves? Y no como esa hermana que decía, mi padre, y vivía como diablo, ¿no? No, aquí fíjate, dice, el Espíritu de Dios les ha dado, el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. Todo lo contrario, nos permite llamar a Dios Padre. ¿Lo ves? Vamos a leer el verso 16. Dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Y fíjate esa palabra, a mí me gusta esa palabra. Y nos asegura que somos hijos de Dios. O sea, ¿cómo te das cuenta que eres hijo de Dios? Porque el mismo Espíritu Santo te asegura que eres hijo de Dios. La Reina Valera dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, fíjate. Y como somos sus hijos, fíjate, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Pero fíjate, todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Ahora, otro rasgo de que eres hijo de Dios y que tus pecados han sido perdonados es que vas a sufrir en parte lo que Cristo sufrió, para que posteriormente puedas gozar de todo lo bueno de lo que Cristo te puede dar. ¿Lo ves? Vuelvo a preguntar, ¿somos hijos de Dios? La gran mayoría podríamos decir que sí, pero ya acabamos de ver lo que conlleva ser hijos de Dios. ¿Lo ven? Vamos a volver a leer, vamos a volver a Primera de Juan 2, pero ahora en el verso 13. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 2, verso 13. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, dice, les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe. Fíjate, porque conocen a Cristo,
quien existe desde el principio. Este versículo lo vamos a dividir en dos para que podamos explicarlo de mejor manera. Voy a volverlo a leer la primera parte. Dice, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Ahora fíjate, en esta primera parte del verso 13, Juan se dirige a los maduros en la fe. Y yo te pregunto, ¿y sabes por qué se dirige a los maduros en la fe? ¿Por qué se dirige a ellos? ¿Sabes por qué? Porque un cristiano maduro en la fe, el mismo versículo lo dice, un cristiano maduro en la fe conoce a Cristo. Conoce a Cristo, pero no nada más conoce a Cristo teóricamente, lo conoce en cuanto a su carácter, en cuanto a su obra redentora y sobre todo conoce y reconoce su deidad. Fíjate lo que dice, les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, dice, porque conocen a Cristo, dice, quien existe desde el principio. ¿Quién va a existir desde el principio si no es Dios? ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, un cristiano maduro debe de conocer quién es Cristo en su carácter, en cuanto a la obra redentora que Él hizo, pero sobre todo reconocerá su deidad. ¿Lo ves? Ahora fíjate lo que escribió un comentarista muy famoso de los años 1700 y 1800. Matthew Henry hace un comentario sobre el verso 13 y escucha lo que dice Matthew Henry. Dice, aquellos creyentes avanzados que conocen al que era desde el principio, antes de que este mundo fuera hecho, bien pueden ser conducidos por ello a dejar los placeres de este mundo. O sea, que si uno conoce a Cristo, nos va a ayudar a que dejemos nuestra vida pasada, a que dejemos de amar el mundo, a que dejemos de amar nuestra concupiscencia. ¿Te das cuenta? Ahora, un cristiano maduro es capaz no solo de conocer a Cristo, ese conocimiento lo puede llevar al terreno de la práctica de tal manera que puede vivir una vida agradable a Dios, apegada a su voluntad. Sin embargo, hay muchos que no somos maduros, o como dijo una vez mi mamá, o tal vez estamos tan maduros que ya hemos empezado a pudrirnos. Basta con darnos cuenta que realmente no conocemos quién es Cristo y mucho menos somos capaces de conocer su voluntad y deidad, ya que un rasgo de madurez, según el apóstol Juan, es que conocemos a aquel que vive desde el principio. Ahora, por el contrario, si no conocemos a Cristo, ¿seremos acaso cristianos maduros? Pues no. ¿Lo ves? Fíjate lo que escribió el escritor a los Hebreos. Te voy a leer Hebreos 5, del 11 al 14. Ahí se sigue en la Reina Valera. Hebreos 5, del 11 al 14. Fíjate lo que escribe, ¿eh? Fíjate, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y fíjate, y difícil de explicar. ¿Ya ves? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, ¿a qué? Bueno, estamos leyendo el verso 11. ¿Qué dicen los otros versos del 1 al 10? Te lo voy a resumir. Ok, lo que tenía que decir largo y tendido y sobre todo difícil de explicar y de entender es que Cristo fue, es y siempre será el mayor sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto, verdadero y sobre todo eterno ante el Padre. Eso es lo que está hablando en los primeros 10 versículos, que Cristo es el mayor sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es lo que dice, ¿no? Dice en los primeros versículos que ya no tenemos un sumo sacerdote que tenía que presentar sacrificio por el pecado del pueblo y también por los suyos, sino uno que ofreció el excelente sacrificio perfecto. Ok, esto de que Cristo es el mayor sumo sacerdote, ¿sabes cómo se conoce en el cristianismo? Como ortodoxia cristiana. Ortodoxia cristiana es un punto bien básico, es un punto medular, es un punto esencial del cristianismo. O sea, todo cristiano que es cristiano debe de saber que no hay otro sumo sacerdote mayor que nuestro Señor Jesús. No lo hay. No hay otro sacrificio que el hombre pueda hacer para que se salve. Ahora, fíjate, esto nos habla de un conocimiento básico. Sí, es un conocimiento básico, pero a su vez profundo y claro de la obra salvífica de Cristo. Ahora, y dice ahí, esto es difícil de explicar. Y fíjate,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora fíjate, de por sí es difícil de explicar. Y luego uno que no le gusta escuchar. ¿Lo ves? Vamos a volver a leer Hebreos 12, pero estos te los voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Fíjate, aquí no nos vamos a detener mucho. Fíjate lo que dice. Hebreos 12 en la traducción en el lenguaje actual. Dice así: con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, fíjate, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, fíjate, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Fíjate esta frase: parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Verso 14. En cambio, fíjate, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya pueden comer alimentos sólidos. Ahora, podemos ver entonces que la madurez que Juan da por hecho que hay en el oyente no es una madurez de edad, ¿o sí? ¿No? Sino es una madurez en cuanto a conocimiento y aplicación de quién es Cristo. ¿Lo ves? Fíjate, por eso dice: les escribo a ustedes, los maduros en la fe, porque ustedes conocen a Cristo. Vamos a leer ahora sí la segunda parte del verso 13 de primera de Juan 2, verso 13, en la versión nueva traducción viviente. Fíjate, dice así. Dice: les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Vamos a volver a leer. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Ahora, ¿aquí no les parece algo contradictorio? Fíjate, les está escribiendo a los jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Aquí pareciera que esto no tiene mucho sentido, ya que un joven en la fe o un joven en lo natural entran en la categoría de inexpertos, ¿sí o no? Entran en la categoría de neófitos. Neófito no es un insulto, es alguien nuevo. Entran en la categoría de ingenuos, porque no tienen mucho conocimiento, ¿se dan cuenta? Ahora, son de las personas, los jóvenes son de las personas más inestables, ya que sus convicciones o preferencias e ideas pueden cambiar de un momento a otro, ¿sí o no? Ahora, por la naturaleza de su juventud ¿qué es esto? Y basta con echarle un ojo a nuestros jovencitos, ¿no? Que son bien cambiantes. Ahora, sin embargo, la razón por la cual Juan declara que los jóvenes en la fe han ganado la batalla contra el maligno es por una simple y sencilla razón. Fíjate, porque el recién convertido, el recién nacido de nuevo, el joven en la fe, tal vez es inexperto, sí. Tal vez es débil en muchos aspectos de su nueva vida, sí. Pero ha cambiado de muerte a vida. Pero ha cambiado de muerte a vida. Sus pecados han sido perdonados. Su transgresión ha sido borrada y ha sido reconciliado con el Padre por medio de Jesús. A pesar de que sea joven en la fe, a pesar de que sea bien cambiante todavía en cuanto a su carácter, pero ya ha sido perdonado. Es verdad, el joven en la fe se enfrentará a las pruebas y aflicciones de este mundo. Sin embargo, la obra en él ya comenzó. Y aquel que comenzó la obra en ese joven en la fe, dice la palabra que será fiel para terminarla a su debido tiempo. Vamos a decirlo en una frase: el joven en la fe ya está del otro lado. Ya la hizo. Está empezando el camino. Está empezando el caminar en Cristo. Le va a llover, le va a doler y va a sufrir, pero ya empezó la obra. Y una vez que comienza la obra, ya no se va a detener. Entonces fíjate, dice, por eso dice: les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe, porque ya han ganado la batalla contra el maligno. Ya Satanás ya no puede hacer nada. ¿Lo ven? Así que, jovencitas, escuchen lo que les voy a decir. Lo mejor que pueden hacer en su vida es aceptar a Cristo, creer en Cristo, vivir para Cristo y sobre todo que conozcan a Cristo. Así Él comenzará la buena obra en sus vidas. Y yo te aseguro que Él, como mayor perito y arquitecto, va a llevar la obra a su término a su debido tiempo.
¿Te das cuenta? Si tú aceptas a Cristo ahorita que eres jovencito, ya habrás ganado la batalla contra el maligno. ¿Estás asegurado? ¿Lo ves? Ahora sí vamos a leer el verso 14 de Primera de Juan 2, 14. Fíjate lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Ahora fíjate, recuerda de lo que se trataron los otros dos versículos. Aquí, en el verso 14, Juan está haciendo una recapitulación de lo antes mencionado en los versos anteriores. Pero resulta curioso darnos cuenta que, fíjate, yo lo enumeré. Número 1, les está escribiendo a los hijos de Dios porque conocen a Dios. A ver, ok. Esto nos habla de una relación padre e hijo. En este caso, Dios, Padre y el hombre. Por eso es que dice, les estoy escribiendo a los hijos de Dios porque conocen al Padre. ¿Ya lo ven? Número 2, les escribe a los maduros en la fe porque conocen a Cristo. Esto nos habla no solamente de conocimiento teórico sobre quién es el Mesías, también de una relación entre el maestro y su discípulo, porque reconozcamos que nuestro Señor Jesús es nuestro maestro. Número 3, les escribe a los jóvenes en la fe porque son fuertes, ya que la palabra de Dios vive en sus corazones y esto les da la victoria entre el maligno. Ahora, si la palabra de Dios mora en la vida de alguien, esto sin duda nos muestra lo estrecho e íntimo de la relación de Dios para con todo aquel que recibe por hijo. O sea, aunque sea un recién nacido de nuevo. Ahora, no sé si lo estás notando, espero poderme darme a entender. Pero no podemos llegar a ser hijos de Dios si no hay comunión con el Padre. ¿O sí? No. Ok. No podemos llegar a conocer quién es Cristo y lo que Él ha hecho si no tenemos comunión con el Hijo, ¿verdad? Ahora, y no podemos ser fuertes y vencer al maligno si la palabra no mora en nosotros a través de la comunión con el Espíritu Santo. Porque recuerda, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a hablar cuando sea el momento específico en el cual estemos a punto de pecar o tengamos que hablar acerca de quién es Dios. Ahora fíjate, una vez más Juan nos muestra la importancia de la comunión con Dios y nos lleva en dirección a ella. ¿Lo ves? Ahora, si no hay comunión, no hay relación. Y si no hay relación, ¿habrá comunicación? Pues no. ¿Lo ven? Ahora, fíjate, así como los cristianos tienen sus estados peculiares, también tienen deberes peculiares. Pero hay preceptos y obediencia comunes a todos, particularmente el amor mutuo y el desprecio del mundo. El discípulo sincero más joven es perdonado. La comunión de los santos va acompañada del perdón de los pecados. Los que llevan más tiempo en la escuela de Cristo necesitan más consejos e instrucción. Incluso a los padres hay que escribirles y predicarles. Nadie es demasiado viejo para aprender, ¿o sí? No. Pero especialmente los jóvenes en Cristo Jesús, aunque hayan llegado a la fortaleza de espíritu y al sano juicio y hayan resistido con éxito las primeras pruebas y tentaciones, rompiendo los malos hábitos y hayan entrado por la puerta estrecha de la verdadera conversión. Ahora, aún necesitamos que se nos enseñe, que se nos instruya. No importa los años de experiencia, ni las vivencias, ni cuántos testimonios tengamos. Seamos adultos, seamos ancianos, jóvenes o niños, necesitamos seguir recibiendo enseñanza de parte de Dios. Entonces, por eso es que Juan empieza a decir, les escribo a ustedes que conocen al Padre, les escribo a ustedes que conocen al Hijo, les escribo a ustedes jóvenes porque ya han vencido al maligno. Y entonces aquí entra la segunda sección de la enseñanza. Y a partir de aquí encontramos la otra versión, a partir del verso 15. Fíjate lo que dice el verso 15. Este sí lo vamos a leer en la Reina Valera. Me gusta más como dice la Reina Valera. Fíjate lo que dice. Dice,
Por eso es que se empezó a dirigir a ellos. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Ahora fíjate, escucha, las cosas del mundo pueden ser deseadas y poseídas para los usos y propósitos que Dios quiso, pero deben de ser usadas por gracia y para su gloria. Pero los creyentes no deben buscarlas ni valorarlas para los mismos propósitos para los cuales el pecado abusa de ellas. Ahora, fíjate, escucha lo que voy a decir. El mundo aleja el corazón de Dios, y cuanto más prevalece el amor del mundo, más decae el amor de Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tanto amamos al mundo? Y en proporcional aspecto, ¿qué tanto amamos a Dios? El mundo aleja el corazón de Dios, y cuanto más prevalece el amor por las cosas del mundo, más decae nuestro amor por Dios. Fíjate lo que escribió Santiago, Santiago 4:4, fíjate lo que dice. Este versículo a mí me gusta mucho. Y aquí vamos a encontrar una verdad que va a doler. Fíjate lo que dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero fíjate, ve en qué sentido está usando la palabra adúltero o adúlteras. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, no estamos hablando de un amorío, por decirlo así. No estamos hablando de otra cosa. Simplemente una amistad con el mundo te vuelve un adúltero. ¿Ya lo viste? Y dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, fíjate, se constituye enemigo de Dios. Ahora, escucha. Si tú eres un cristiano que ama a Dios y coquetea con el mundo, entonces tú eres un adúltero. No puedes tener una amistad, una relación, una comunión con el mundo y esperar también tenerla con Dios, ¿o sí? Pues entonces simplemente ya no amemos más las cosas y placeres de este mundo, ya no. Escucha el consejo que nos da el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 1 al 3, igual en la Reina Valera. Fíjate el consejo que nos está dando Pablo. Y esto es para todos, porque a pesar de que nosotros ya tenemos nuestros añitos en el Evangelio, es necesario que lo recordemos. Colosenses 3, del 1 al 3, fíjate lo que dice. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. A ver, ¿quién aquí ha resucitado con Cristo? Amén. Ok, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, fíjate, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Eres cristiano? ¿Qué debes de buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Verso 2, fíjate lo que dice: pon la mira en las cosas de arriba. Y fíjate, no en las de la tierra. Ya no, ya en las de la tierra ya no. Fíjate, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. ¿Esto no es una relación? ¿Esto no es una comunión? Claro que sí. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, ya no amemos las cosas del mundo. Ya no amemos las cosas del mundo. Como te decía, si somos cristianos que aman a Dios y coquetean con el mundo, entonces somos cristianos adúlteros, si se nos puede decir cristianos adúlteros. Ya no coqueteemos con las cosas del mundo. Vamos a leer el verso 16 de Primera de Juan 2 en la Reina Valera. Dice así, ya casi estamos por terminar. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjate, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fíjate, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Ok, fíjate, las cosas del mundo se clasifican según las tres inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada. Yo los enumeré, fíjate. Número 1, la concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de complacer todas las cosas que excitan e influyen los placeres sensuales. Mi papá una vez, no sé si se acuerdan que una vez nos preguntaba, ¿el pecado es feo?
No, el pecado, ¿cómo es? Bonito, porque apela a nuestra carnota, a lo que nos llama la atención. Fíjate, número 2, la concupiscencia de los ojos. Los ojos se deleitan con las riquezas y los bienes ricos. Esta es la concupiscencia de la codicia. O sea, lo que ves, eso es lo que quieres y lo que deseas. Y 3, la soberbia de la vida. El hombre vanidoso anhela la grandeza y la pompa de una vida vana y gloriosa. Esto incluye la sed de honores y de aplausos. Las cosas del mundo se desvanecen y mueren rápidamente. El deseo mismo pronto fallará y cesará, pero el afecto santo no es como la lujuria que pasa. Ahora, ¿qué tan peligroso será darle rienda suelta a nuestra carnalidad? Tú puedes decir, pues no pasa nada, total, al rato me arrepiento. ¿Qué tan peligroso será? Fíjate lo que dijo Santiago. Vamos a leer Santiago 1, del 13 al 15, para que veamos la letalidad de darle rienda suelta a nuestra carnalidad. Fíjate, Santiago 1, 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque ¿de dónde vienen las tentaciones? Verso 14, fíjate lo que dice: sino que cada uno, o sea, tú y yo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, fíjate, es atraído y seducido. Verso 15, entonces, fíjate, la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? Muerte. Recuerda, porque la paga, el salario, la retribución del pecado, ¿qué es? La muerte. Dice Edgar Lira, ¿no? Y porque yo sé que tú has pecado, tú también la mereces. Y aquí queda una frase que mi papá dice mucho, que la verdad yo no había entendido hasta ya tiempo después. Fíjate, no mires para que mirando quieras, no quieras para que queriendo toques, no toques para que tocando peques, no peques para que pecando mueras. Todo empieza ¿por qué? Por ver. El amor de Dios nunca fallará, de eso estamos seguros, ¿verdad? Se han hecho muchos esfuerzos vanos para evadir la fuerza de este pasaje mediante limitaciones, distinciones o excepciones. Muchos han tratado de mostrar hasta qué punto podemos tener una mentalidad carnal y amar al mundo. Pero el significado claro de estos versículos no pueden confundirse. Fíjate, a menos que esta victoria sobre el mundo se inicie en el corazón del ser humano, el hombre no tiene raíz en sí mismo, sino que caerá, a lo sumo seguirán siendo un profesor infructuoso. Ahora, sin embargo, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones que sin una constante vigilancia y oración no podremos escapar del mundo ni obtener la victoria sobre el Dios y el príncipe de este mundo. Necesitamos estar en comunión, en constante oración para poder salir de esos deseos carnales que tenemos. Y todo ello, dice el apóstol Juan, no proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta? Fíjate, vamos a leer el verso 17 de primera de Juan 2, verso 17. Fíjate, dice, al principio dice, y el mundo pasa y sus deseos. Hasta ahí vamos a ver la primera parte de este versículo. Aquí encontramos una cruda verdad. Si tú amas al mundo, si amas las cosas que están en el mundo, no te preocupes. Cuando el mundo pase, tú también vas a pasar junto con él. Porque dice, y el mundo pasa y sus deseos. Y dice la segunda parte, fíjate, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Fíjate, si lo haces, si llevas a cabo la voluntad de Dios en tu vida, permanecerás aunque el mundo y sus placeres pasen. Ahora, estoy seguro que mientras Juan escribía esta porción del capítulo 2, en su mente estaba presente cuando Jesús les dijo en Mateo 24:13, ya no lo busques, te lo voy a leer, dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué
¿qué dice? Será salvo. Y esa es precisamente la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Persevera, persevera, persevera hasta el fin. ¿Eres hijo de Dios? Amén, ¿verdad? ¿Conoces a Cristo? Amén, ¿verdad? La palabra de Dios y el Espíritu Santo moran en ti, ¿verdad que sí? Entonces ya dejemos de adulterar con el mundo. Comencemos a buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Ya es momento de verdaderamente dejar atrás todo aquello que a nosotros nos gusta, todo aquello con lo cual hemos vivido desde el principio y pensamos y damos por hecho que es lo normal. No es normal que un hijo de Dios coquetee con el mundo. No es normal que un hombre o mujer cristianos de 30, 40 años en el evangelio siga comportándose como se comportaba cuando conoció a Cristo. No es normal. Tenemos que empezar a madurar. A mí me hubiera gustado avanzar un poquito más, pero en estos versículos tan solo nos damos cuenta cómo es que la Biblia, estos versículos que hemos estado leyendo, iban dirigidos a cristianos maduros, a cristianos que verdaderamente conocen a Cristo. Y entonces ahora por eso nos damos cuenta que no estamos tan firmes como pensábamos que estábamos, porque realmente no conocemos quién es Cristo. No sabemos quién es Cristo. ¿Y por qué? Porque no tenemos una comunión directa con Él. Entonces es momento que verdaderamente empecemos a recapacitar y que comencemos a dejar nuestra vida y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias porque hemos continuado con el estudio de Primera de Juan, Señor. Y dice tu palabra que esta iba dirigida a cristianos, a hombres y mujeres que te conocían, que sabían quién eras tú, maduros en la fe, jóvenes que eran recién convertidos, Señor, pero ya le habían ganado la batalla al maligno. Y nosotros, Señor, tenemos tantos años de haberte conocido, tantos años de servirte, y es un horror darnos cuenta que en ocasiones no te conocemos, que realmente muy poco de tu palabra se ha hecho carne en nosotros, Señor. Y más cuando vemos a la luz de tu palabra que amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. Y dice tu palabra que si el amor del mundo está en nosotros, entonces el amor del Padre no lo está. Y que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos tuyos, Señor. Es una verdad terrible, Señor, la cual estamos viviendo, Señor. Permítenos verdaderamente madurar, no a la medida de lo posible, sino porque estamos obligados, Señor, a que como hijos tuyos demos un fruto digno de ti, para que cuando tú vengas y busques fruto en nosotros, lo puedas hallar, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en serio, Señor, tu palabra haga mella en los corazones de los que la acabamos de escuchar, Señor. Porque dice tu palabra, Señor Jesús, que el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, a perseverar en el conocimiento de quién eres tú, porque muchas veces no sabemos ni en qué estamos parados, ni en qué creemos, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir como quieres que lo hagamos, Señor. Enséñanos a ser verdaderos cristianos maduros, cristianos que conocen quién es Cristo y cristianos que gozan de los beneficios de Cristo, Señor. Enséñanos y ayúdanos a construir cada día nuestra comunión y nuestra relación contigo, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios. Y si no nos arrepentimos, dice tu palabra, que también vas a ser nuestro juez y nuestro verdugo, Señor. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a bendecirte, pero más que otra cosa, ayúdanos a parecernos a ti, porque tu palabra siempre nos lleva al mismo lugar, a que nos parezcamos más a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos descansar, descansando en la convicción que tenemos de que somos tus hijos, de que gozamos de los mismos beneficios que ha gozado Cristo, Señor.
pero ayúdanos a ya no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino a buscar las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En tu nombre te doy gracias, bendito Señor. Amén.